Yo era un adolescente y cargaba todo lo que mi casa me había dejado. Mi familia sumamente desajustada, mi mamá enferma y una cantidad de carencias que se acumulaban y se acumulaban, y quizás con ese pensamiento de niño que parece que el mundo le debe algo, ¿no? Recuerdo que una tarde había una actividad en la iglesia de mi barrio y había ido un primo más pequeño que yo. Él casi nunca iba a la iglesia, pero ese día fue porque había fiesta. Él hizo algo, no recuerdo exactamente qué fue, y los regañaron. Un grupo lo tenía rodeado y yo fui de defensor. Y le hablé de manera muy irrespetuosa al hombre que ministraba la iglesia en ese momento. Se llamaba Pablo Soler. Era un moreno muy alto, que tenía una sonrisa amplísima. Ese día él me miró con compasión. Compasión en lugar de el regaño que debía darme por mi manera respetuosa. Pero me miró con mucha bondad y me dijo: Giovanni, si en algún momento quisieras estudiar en el seminario, cuenta conmigo. Yo voy a hacer todo lo posible para ayudarte a pasar los filtros y que te acepten, porque creo que harías un gran trabajo. Mira, hoy tengo 48 años y nunca voy a olvidar ese momento. Tardé, creo, décadas en entender lo que había pasado esa tarde, y creo que lo completé cuando leí Los Miserables de Víctor Hugo. Él describe que en octubre de 1815 un hombre salió del presidio después de 19 años encerrado. Su número de preso era el 24.601 y su nombre era Jean Valjean. Había entrado al presidio en el 1796 por haber roto un vidrio y robar un pan para alimentar a los 7 hijos de su hermana viuda. La condena original era de 5 años y los otros 14 se le fueron sumando por los intentos de fuga. Cuando Valjean salió, nadie quería recibirlo. Iba de pueblo en pueblo con su pasaporte amarillo de expresidiario, ese documento que lo señalaba a la primera mirada. Pedía alojamiento en posadas y le cerraban las puertas. Llamó a casas particulares y todos le decían que se fuera. Hasta los perros le perseguían. Caminó horas hasta que alguien en la calle, casi por compasión, le dijo que probara llamando a la puerta del obispo. El obispo se llamaba Francisco Bienvenido Miriel, pero todos lo conocían como Monseñor Bienvenido. Era un anciano que vivía con su hermana y con su ama de llaves, la señora Magloire. Vivían en una casa modesta, no tenían bienes propios. Su único lujo era una vajilla de 6 cubiertos de plata y un cucharón que había heredado y 2 candeleros de plata que había recibido como regalo alguna vez. Y cuando Valjean tocó la puerta, el obispo le abrió sin preguntar quién era, sin examinarlo. Lo invitó a pasar y le pidió a la señora Magloire que pusiera los cubiertos en la mesa, los buenos. La señora protestó porque Valjean era un desconocido y tenía un aspecto raro, pero el obispo insistió. Así que comieron juntos. Valjean les contó quién era, le mostró el pasaporte y le dijo: soy un presidiario y he estado en prisión por 19 años. El obispo lo escuchó sin interrumpir. Y cuando Valjean terminó, el obispo le dijo que tenía para él un cuarto preparado y que durmiera tranquilo en una cama de verdad después de estar durmiendo 19 años en tablas. Esa noche, mientras todos dormían, Valjean se despertó. El lecho era demasiado blando para alguien que estaba acostumbrado a dormir en madera, y eso solo bastó para sacarlo del sueño. Pero una vez despierto, su mente empezó a girar alrededor de los 6 cubiertos de plata. Allí mismo calculó cuánto valdrían. Pensó que le darían más dinero del que había ganado en 19 años de trabajo forzado. Así que se levantó, sacó de su morral una barra de hierro corta y aguzada, una lámpara de minero que algunos presos llevaban como herramienta, y caminó descalzo hasta el cuarto del obispo y empujó la puerta. Las bisagras mal aceitadas hicieron ruido y Valjean, dice Víctor Hugo, que le sonó como una trompeta en el juicio final, pero el obispo no se despertó. Se acercó a la cama, se quedó mirando al anciano dormido. Víctor Hugo describe ese momento con una imagen poderosa. Valjean parecía dudar entre 2 abismos, el de la perdición y el de la salvación, entre herir aquella cabeza o besar aquella mano, y eligió la perdición. Pasó de largo, abrió el armario, tomó la canasta con la platería y salió por la ventana y saltó la tapia. Dice
que como un tigre. A la mañana siguiente, mientras Valjean huía por los caminos del campo, en la casa del obispo, la señora Magloire descubrió el robo y corrió alterada al jardín a darle la noticia al obispo. El obispo escuchó tranquilo y le dijo: yo retenía injustamente desde hace tiempo esa platería. Pertenecía a los pobres. ¿Y quién es ese hombre? Bueno, es un pobre. Mientras el obispo desayunaba con cucharas de madera, golpearon a la puerta. 3 gendarmes traían a Valjean detenido. Lo habían atrapado en el camino con la platería encima. Y cuando Valjean vio al obispo, levantó estupefacto la cabeza y susurró: Monseñor. Monseñor, bienvenido. Se acercó a los gendarmes y allí le dijo que también le había dado los candeleros de plata que podían darle por lo menos 200 francos, y le preguntó sorprendido por qué no se lo había llevado cuando llevó los cubiertos. Y los gendarmes se sorprendieron y entendieron que había recibido la plata como un regalo. Los gendarmes soltaron a Valjean y el obispo fue hasta la chimenea, tomó los 2 candelabros de plata y se los entregó. Y le dijo en voz baja: no olvidéis nunca que me habéis prometido emplear este dinero en haceros hombre honrado. Y le agregó, según el texto de Víctor Hugo: Jean Valjean, hermano mío, vos no pertenecéis al mal, sino al bien. Yo compro vuestra alma, yo la libro de las negras ideas y del espíritu de perdición y la consagro a Dios. Esa misma tarde, después del encuentro con el obispo, Valjean se sentó cansado al borde del camino pensando. Por ese camino pasaba un niño de unos 10 años, un zamboyano que iba cantando con su gaita. El niño jugaba con monedas en sus manos y una de esas monedas saltó y fue hasta los pies de Valjean. Y este le puso su pie encima. El niño le pidió que le devolviera la moneda, pero Valjean no contestó. El niño insistió, lloró, lo tiró de la solapa. Y Valjean lo miró con ojos turbios, casi sin verlo, y le gritó con voz terrible que se fuera, y el niño huyó aterrorizado. Cuando Valjean reaccionó, se dio cuenta de lo que había hecho. Lo buscó por los caminos durante horas, gritando su nombre, queriendo devolverle la moneda, pero nunca lo encontró. Y entonces, por primera vez en 19 años, Valjean lloró. Y creo que allí se refleja que la transformación que el obispo había sembrado en Valjean no fue inmediata. Robar al niño fue su último acto como el hombre que había sido, y llorar por haberlo hecho fue el primer acto del hombre que iba a ser. La gracia del obispo no le quitó la oscuridad de un día para otro, pero le dio la posibilidad de empezar a verla. Lo que vino después es uno de los arcos más extraordinarios de la literatura. Valjean cambió de identidad y se convirtió en el señor Magdalena. Llegó a un pueblo llamado M y con una idea industrial nueva montó una fábrica que prosperó y empleó a cientos de personas. Cuando lo propusieron como alcalde, él lo rechazó 2 veces, hasta que finalmente lo aceptó por insistencia del pueblo. Después adoptó a Cosette, la hija huérfana de una mujer destruida por la pobreza, y la crió como propia. Pasó el resto de su vida tratando de devolverle al mundo lo que el obispo le había regalado a él. Y bueno, y la segunda parte tenés que leerla allí en Los Miserables. Todo eso empezó con 2 candeleros. Demasiadas veces creo que somos lo que nos dijeron que éramos. Escuchamos durante tantos años que éramos torpes, que éramos tontos, que éramos feos, que éramos inadaptados, que éramos lentos, que no servíamos para esto o para aquello. Y terminamos creyéndolo. Y empezamos a vivir desde esa etiqueta, repitiendo el papel que alguien nos asignó en algún momento, y ya luego ni siquiera recordamos quién fue el que lo dijo primero. Valjean había escuchado durante 19 años que él era un criminal. Y cuando llegó a casa del obispo, había un hombre convencido de cuál era su lugar en el mundo. Lo que hizo el obispo fue romper la narrativa con un gesto. No le perdonó el robo, le hizo un regalo más grande. Actuó como si Valjean ya fuera el hombre que aún no era. Le habló como a un hermano. Le dijo que su alma pertenecía al bien y que al hacerlo le devolvía una posibilidad de elegir nuevamente quién quería ser. Y eso fue lo que creo que hizo aquel hombre conmigo en la iglesia cuando yo era un niño. Yo me había acercado a él pensando que iba a recibir un regaño,
Y quizás eso me confirmaría lo que ya yo sentía sobre mí mismo, que era un adolescente difícil, alguien que no tenía mucho futuro. En mi casa nadie había ido a la universidad, nadie había salido del campo donde habíamos nacido. Y mi vida, bueno, ya estaba construida por el mismo camino. Pero el ministro me ofreció una posibilidad, una que yo no me había imaginado. No me dijo que lo que había hecho estaba bien, ni me felicitó por mi rebeldía. Me habló de algo completamente distinto. Me habló de quién podía llegar a ser yo. Y además de eso me ofreció su ayuda para empezar. Y sembró una semilla que creo que hasta hoy sigue creciendo. Porque finalmente yo terminé estudiando en ese seminario. Y luego otros estudios y otras experiencias. La semilla era la idea de que alguien que apenas me conocía había visto en mí algo que valía la pena acompañar. Y si él lo veía, quizás no estaba tan equivocado. No sé si él recuerda esa tarde. Quizás para él fue una conversación entre tantas. Pero si en algún lugar del mundo ve este video, le llega de alguna manera, quiero que lo sepa. Que ese día, sin saberlo, hizo conmigo lo que el obispo Miriel hizo con Jean Valjean. Me dio candelabros de plata que no me había ganado y me pidió que los usara para ser un hombre honrado. Y hoy, 30 y tantos años después, yo lo sigo intentando. Mira, a veces no necesitamos que alguien nos rescate. A veces solo necesitamos que alguien nos vea desde un ángulo distinto. Hay personas que aparecen en nuestra vida y nos cambian, no porque hagan algo extraordinario, sino porque nos miran como si fuéramos algo más de lo que nosotros mismos creíamos. Y cuando alguien te trata como la persona que podrías llegar a ser, ya no puedes seguir viéndote de la misma manera.